Bueno, ¿los cámaras están ya? Sí, muy bien. Pues empezamos. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos tenido. Antes de dar a conocer los asuntos que hemos aprobado, en Consejo de Gobierno, en primer lugar, queríamos trasladar nuestro más profundo reconocimiento por la coordinación y la planificación que están llevando en estos momentos en el incendio forestal que asola al norte de Cáceres. La coordinación que están llevando a cabo y a los cuales les queremos dar nuestro agradecimiento y cariño a todos los efectivos que en estos momentos, como digo, están trabajando duramente en la extinción de ese fuego. Estamos hablando de las brigadas de refuerzo en incendios forestales pertenecientes al Ministerio de Transición Ecológica, hablamos de equipos del Plan Infoes, del Gobierno de Castilla y León, con el cual la Junta de Extremadura está permanentemente coordinándose, de los bomberos del CPI, de militares de la UME, de la Guardia Civil, de voluntarios de Cruz Roja y de Protección Civil. Y también desde la Junta de Extremadura queremos resaltar el importante papel que los ayuntamientos, así como la solidaridad de toda la ciudadanía de las poblaciones afectadas. Como dijo ayer el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en estos momentos nuestro principal objetivo es la extinción del fuego para seguidamente trabajar junto a los cooperadores necesarios para la reconstrucción y para la forestación de las zonas afectadas por el fuego, de manera que cuanto antes se permita volver a la normalidad. Y desde aquí, desde la Junta de Extremadura, toda la solidaridad y todo el apoyo a las familias que en estos momentos están desplazados de sus municipios. Tienen que saber que la Junta de Extremadura está con ellos, tienen que saber que la Junta de Extremadura nunca les va a dejar solos. Por eso toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a esas familias que en estos momentos están desplazadas. En segundo lugar, como bien saben, ayer se celebró el debate del Estado de la Nación. Un debate en el que el presidente del Gobierno anunció medidas dirigidas a proteger a las clases medias y a proteger a las clases trabajadoras. Medidas dirigidas precisamente a atacar la inflación, cuyo dato hoy precisamente también hemos conocido. Nosotros entendemos que son medidas de gran calado social para hacer frente a la subida de precios, que en estos momentos es la principal preocupación, no solamente que tiene la Junta de Extremadura, sino es la principal preocupación que tiene la ciudadanía extremeña y la ciudadanía española. Por eso valoramos positivamente las medidas que se pusieron ayer encima de la mesa. Por poner un ejemplo, el presidente del Gobierno de España habló ayer de la bonificación al 100% de todos los abonos de varios viajes para los trenes de servicio público de media distancia operados por Renfe. Eso en Extremadura representa el 83% del servicio ferroviario de nuestra región. Esa medida en Extremadura supone unos 130 servicios semanales que incluyen trayectos como el de Badajoz a Mérida, como el de Plasencia a Cáceres-Mérida, como el de Cabeza del Buey, Villanueva, Don Benito o como el de Zafra a Mérida. Por tanto, eso supone que a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, el 83% del servicio ferroviario en Extremadura estará bonificado al 100%, es decir, será gratuito. 130 servicios semanales. Por tanto, nosotros entendemos que esto será una excelente oportunidad de agosto. Esto será septiembre. Una excelente oportunidad para las personas que diariamente se trasladan en tren por Extremadura y además será una excelente oportunidad porque, como bien saben, a partir del próximo 18 de julio, concretamente a partir del 19 de julio, tendrán muchas más opciones de viaje porque se podrá llegar a Mérida
en poco más de media hora desde las principales ciudades de Extremadura, como por ejemplo desde Don Benito, desde Villanueva de la Serena, desde Cáceres o desde Badajoz. Para que se hagan ustedes una idea, el bono mensual actualmente, por ejemplo, de Badajoz a Mérida, actualmente son 104 euros mensuales. El bono actualmente de Cáceres-Mérida son 127 o menos euros mensuales. Eso será lo que se va a bonificar mensualmente y eso será lo que con la medida que el Gobierno de España ha puesto en marcha se van a ahorrar los usuarios del tren. Por eso entendemos que es una muy buena medida, pero fundamentalmente es una oportunidad para todos aquellos que son usuarios del tren, pero también para aquellos que, no siéndolo, creemos que a partir de estos momentos se abre un nuevo escenario que también va a combatir la inflación, esta medida, porque supondría un ahorro muy importante para el bolsillo de aquella gente que necesita servicios de transporte, que necesita viajar a trabajar a diario a una media distancia. Y otra de las medidas que ayer anunció el Gobierno es la de la creación de una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años. Esto en Extremadura supone que se pueden beneficiar de esta ayuda de 100 euros mensuales unos 25.000 estudiantes. Estamos hablando que de 15.000 de bachillerato, formación profesional y otros 10.000 de enseñanzas universitarias. Por tanto, se podrían beneficiar, como digo, 25.000 estudiantes extremeños de esta beca complementaria. Y hablando precisamente de universidad, y ya entrando en los asuntos que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, en primer lugar hemos aprobado el decreto por el que se fijan los precios públicos de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en la Universidad de Extremadura para el curso académico 2022-2023. ¿Esto qué significa? Pues lo que hemos aprobado hoy es, en primer lugar, la reducción de los precios públicos de matriculación en grados universitarios. Desde hoy, la Universidad de Extremadura vuelve a tener los mismos precios de matriculación que tenía en el año 2011. Acuérdense ustedes que en el año 2012 hubo la famosa tasa BER que puso el Gobierno del Partido Popular, pues con lo que acabamos de aprobar hoy, el precio de matriculación en Extremadura vuelve al año 2011. Por tanto, creemos que es una medida importante a la que se une la que ya existía por parte de la Junta de Extremadura, como es la bonificación de la matrícula. Crédito aprobado, crédito bonificado. Todos aquellos chicos, todas aquellas chicas que tengan los créditos aprobados no tienen que pagar matrícula universitaria. Y además hay otras bonificaciones o otras ayudas, como es el fraccionamiento en hasta 10 plazos en el pago de matrículas. Estamos hablando de que con esta medida Extremadura es una de las comunidades autónomas de España donde es más barato el acceso a la universidad. Y nosotros creemos que esto es fundamental, porque de esta manera abrimos la universidad a todo el mundo. Pero es que además de esta manera seguimos con nuestra apuesta por intentar retener el talento en Extremadura y fijar la población en el territorio. Y además con esto lo que estamos es reforzando el mensaje que el presidente de la Junta de Extremadura dio en el último debate del Estado de la región, donde confirmó el acuerdo de financiación que se ha llegado con la Universidad de Extremadura para los años 2022-2026. Porque entendemos que igual que la apuesta por la formación profesional es clave, la apuesta por la Universidad de Extremadura, por nuestros universitarios, es fundamental para la inserción laboral que queremos en la Extremadura, no del mañana, sino en la Extremadura del hoy.
En el Consejo de Gobierno de hoy, también a sabiendas de la obligación de servicio público que opera en las rutas de aviación Badajoz-Madrid, Badajoz-Barcelona, el Consejo de Gobierno de hoy ha autorizado la adenda de modificación del convenio que en estos momentos hay entre el Gobierno de España y la Junta de Extremadura para el reparto de responsabilidades derivadas de la licitación del contrato de servicios de las obligaciones de servicios públicos entre las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona. Esta adenda a ese convenio lo que pretende es elevar la cuantía de compensación máxima anual. En estos momentos estaba en 3.500.000 euros y lo que hoy hemos aprobado es aumentar esa adenda a 4.400.000 euros. Lo que se pretende es que el contrato que salga a licitación tenga una duración de 2 años, prorrogable a otros 2 años, y lo que pretendemos es, y por eso se aumenta la adenda de la obligación de servicio público, es que haya un total de 30 vuelos semanales entre idas y vueltas, 11 a Madrid y 4 a Barcelona. Actualmente tenemos 20 vuelos semanales entre idas y vueltas, que son 6 a Madrid y 4 a Barcelona, y con esta adenda lo que queremos es recuperar los vuelos que había prepandemia, que eran, como les he dicho antes, 30 vuelos semanales. Como saben, hasta la declaración del estado de alarma en el año 2020, la evolución de pasajeros en los vuelos a Barcelona y a Madrid fueron muy positivas. Nosotros nos encontramos en un aeropuerto en el año 2015 en el que durante todo el año había un tránsito de 22.370 pasajeros y hasta la pandemia, concretamente en el año 2019, hubo en Extremadura 75.416 pasajeros. Precisamente lo que queremos es volver a recuperar esos pasajeros en el aeropuerto y por eso subimos la adenda del convenio de obligación de servicio público, ponemos más cuantía para fundamentalmente recuperar los servicios que había prepandemia, porque además creemos que es fundamental, no solamente para el turismo, que también, sino para posicionar a Extremadura en esa atracción de inversiones que tenemos y que queremos traer a esta región y en el que el aeropuerto también juega un papel fundamental. En principio, el contrato estaría listo para el 28 de octubre, donde sería la fecha en la que recuperaríamos los enlaces que teníamos prepandemia de 30 semanales. En otro orden de cosas, en el Consejo de Gobierno también se ha aprobado la adquisición de la finca Cansinas del Oeste, situada en el Parque Nacional de Monfragüe. Hace unas semanas la consejera, mi compañera Olga García, la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, anunciaba en el Pleno de la Asamblea precisamente la futura adquisición de esta finca. Y hoy el Consejo de Gobierno lo que ha autorizado es la tramitación del expediente patrimonial, la aprobación para esta adquisición. El importe de adquisición es de 3.842.000 euros. La finca tiene una extensión de 894 hectáreas que pasan a ser de titularidad privada, lógicamente, a titularidad pública. Esta compra creemos que supone un paso importante en el camino a favor de la protección de Monfragüe. Y para la Junta de Extremadura, y siempre lo hemos dicho, Monfragüe es la joya de la corona en materia medioambiental de nuestra región. Constituye un patrimonio común que contribuye al desarrollo sostenible y a su entorno. Por eso la Junta de Extremadura siempre ha apostado y apuesta por Monfragüe y en esa dirección trabajamos. Y por eso creemos que el acuerdo que hoy ha adoptado el Consejo de Gobierno va en esa dirección, incrementando el espacio público e invirtiendo en el desarrollo socioeconómico para garantizar que las futuras generaciones podamos disfrutar de esa joya que es Monfragüe. Y el mejor ejemplo, como digo, es
lo que hoy hemos aprobado en Consejo de Gobierno, que es la adquisición de la finca de Las Cansinas del Oeste. Por último, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la convocatoria de las ayudas a entidades locales para obras o servicios de interés general y social en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria. Esto es lo que popularmente siempre hemos conocido como AEPSA, en este caso con un importe de 5.472.000 euros que irá destinado a las entidades locales, a los ayuntamientos, para los gastos, para sufragar los gastos de materiales y medios auxiliares de esos ayuntamientos, precisamente para llevar a cabo las obras de la EPSA. A lo largo de este año hemos ido aprobando los planes de colaboración económica municipal y que han supuesto una inversión de más de 100 millones de euros para los ayuntamientos de Extremadura, a los que se le suma los 5 millones en materiales para la EPSA que hoy acabamos de aprobar. En estos momentos podemos decir que los ayuntamientos de Extremadura son uno de los mejores ayuntamientos financiados de toda España y que en estos momentos la Junta de Extremadura da la mejor financiación que ha dado en estos años de Estatuto de Autonomía a los ayuntamientos. Nunca, como hasta ahora, se había alcanzado la financiación que la Junta de Extremadura le da a los ayuntamientos. Y nosotros creemos que eso es una magnífica noticia porque va en la línea con el discurso que nosotros damos. Es que para nosotros los ayuntamientos son claves para prestar servicios en todo el territorio, pero también son claves para fijar población a ese territorio. Me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta que hagáis. Sí, respecto a la adquisición de la finca, me gustaría saber la localización, a qué término municipal pertenece y qué tiene de, vamos a decir, de especial esta finca para que la haya comprado la Junta de Extremadura. Entiendo que para ya formará parte de Monfragüe, entiendo. Precisamente lo que tiene de especial esta finca pertenece al Toril, al término municipal, y lo que tiene de especial esta finca, por decirlo de alguna manera, es que está integrada dentro, toda su totalidad, del Parque Nacional de Monfragüe. Como bien saben ustedes, hay fincas de titularidad privada que partes de esas fincas están dentro de Monfragüe y hay partes que no están dentro de Monfragüe, pero esta concretamente, toda su extensión está dentro del Parque Nacional de Monfragüe. Por tanto, creemos que es una adquisición importante porque al final es patrimonio de Monfragüe y es una finca que es patrimonio de todos los extremeños y de todas las extremeñas. Y también le quería preguntar respecto a las medidas aprobadas ayer indicadas por el presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación, dejó la puerta... Perdón. Dejó la puerta abierta a que las comunidades autónomas pudieran aplicar otra serie de medidas en aquellos ámbitos respecto al tren, en sus ámbitos, en los ámbitos regionales. Me gustaría saber, ya que aquí hay una gran parte de la población que tiene bonos, pero con autobús, si se pudiera, por parte de la Junta, extender ese tipo de ayudas en la cuantía que ustedes determinaran. Bueno, pues eso desde transporte se estudiará. En estos momentos no hay absolutamente nada. Eso acaba de aterrizar, como quien bien dice, pero es algo que se va a estudiar por parte de transporte. Sí, algo que la Junta de Extremadura y en el debate del Estado de la región anunció el presidente como medida también para corregir la inflación, y creemos que es muy importante, es la ayuda, que eso no lo hay en otras comunidades autónomas, pero sí lo va a poner en marcha la Junta de Extremadura precisamente a los transportistas, que también entendemos que es una idea muy importante que el presidente de la Junta de Extremadura puso en el debate del Estado de la región y que en las próximas semanas se desarrollará. Pero a lo que te refieres, pues algo que ahora mismo lo estamos estudiando y que se valorará oportunamente. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Quería saber simplemente de cuánto es la reducción de los precios públicos de la universidad. La reducción de los precios públicos de la universidad, lo que pone la Junta de Extremadura es
hay tres patas. Por un lado, hay la de 4 millones de euros, que esa ya venía de años anteriores. Los 4 millones de euros son para la bonificación que hacen la Junta de Extremadura a aquellos estudiantes que aún no teniendo beca, pero que hayan aprobado crédito que aprueban, crédito que es bonificable. Para esto ponemos 4 millones de euros. Lo que hoy además hemos aprobado son más de 800.000 euros para una reducción de las tasas universitarias, para volverlas a poner la matrícula a los precios que había en el año 2011. Y para eso la Junta de Extremadura ayuda con 800.000 euros para que aquel alumno que se vaya a matricular y no tenga ningún tipo de bonificación, pues sepa que hoy o en este curso 2022-2023 su matrícula valdrá más barata que en el curso 2021-2022. Por un lado, como digo, lo que hemos aprobado son los 800.000 euros y por otro lado están los 4 millones para la bonificación o la gratuidad de la matrícula a aquellos alumnos que vayan aprobando sus créditos. ¿Más preguntas? Muy buenas. Yo tengo al menos 3, si le parece. Como son además temas diversos, hago uno y respondemos por temas. La primera de ellas, una valoración. Anunció Sánchez precisamente un impuesto a las eléctricas, un impuesto a los bancos, cosa que en Extremadura ya no suena, ¿no? Una valoración de esto. Pues la valoración es que en momentos de crisis, en momentos en los que los ciudadanos están teniendo problemas con los precios, es necesario buscar recursos precisamente para fortalecer a las clases medias y a las clases trabajadoras. Y el discurso del presidente del Gobierno creo que es un discurso impecable desde el punto de vista socialdemócrata. En estos momentos hay una enorme generación de beneficios por parte de las eléctricas y también conocemos anualmente por las cuentas de resultados cómo hay unos enormes beneficios por parte de la banca. Por tanto, no es mala idea a aquella gente, en este caso eléctricas y banca, que están dando tantos beneficios, que esa parte de los beneficios precisamente vayan a ayudar a las clases medias y a las clases trabajadoras. Nosotros creemos que es un planteamiento impecable desde el punto de vista socialdemócrata. Más preguntas. En este caso, de índole ferroviaria, puesto que ha dicho que el 86% de los 83. servicios, 83, bien, el 83%, ¿cuál es el que no va a estar bonificado el abono? Pues esa es una buena pregunta porque precisamente, y te la ampliaré, lo estamos ahora mismo estudiando cuáles son los que se pueden quedar fuera. O sea, la primera estimación estamos hablando del 83%. Si quieres te la amplío cuando tengamos más en detalle de cuáles serían los que se quedarían fuera. Pero prácticamente con el 83%, eso significa que la inmensa mayoría de los usuarios de Extremadura que en estos momentos cogen el tren van a estar bonificados. Pero si te parece, lo ampliamos y te pasamos la respuesta en detalle. Le hago otra. ¿Quizá el no bonificado sea el servicio Alvia? Pues es que hay una parte que podría estar bonificado, porque dentro del servicio Alvia hay una parte que es trayecto de cercanías, pero de verdad, déjame que no quiero meter la pata. Entonces, déjame que en detalle te hagamos la consulta y lo ponemos en... Porque es que esto ha sido de hoy, fue ayer, hoy hemos estado haciendo ese análisis, déjame que te haga la consulta y exactamente te digo cuáles van a ser los que no se van a bonificar. ¿De acuerdo? Quizá de cierto grado de dificultad, puesto que vamos a recuperar los servicios también de aviación previos a la pandemia. No sé si hay algún avance, noticia o novedad respecto a la carretera que une la autovía A5 con el propio aeropuerto, ya sabes, Balboa creo que es, hacia donde conduce, que está, bueno, ya sabe que es una carretera, bueno, no le voy a poner adjetivo. Sí, si no recuerdo mal, creo que esa es una obra que estaba recogida en presupuesto y creo que está en fase de licitación. ¿De acuerdo? Estaba recogida en presupuesto y creo que está en fase en estos momentos de licitación. ¿Más preguntas?
Respecto a los incendios forestales, si está en mente de la Junta la solicitud, una vez que se comprueben daños, eso, de solicitar al Gobierno declaración de zona catastrófica. Yo creo que ahora mismo la Junta de Extremadura, junto con el Plan Infoes, en coordinación con Castilla y León, en nuestra mente está la extinción del incendio. Luego ya vendrá una segunda parte en la que habrá una evaluación de los daños y en función de los daños que haya, pues ya se pedirá lo que se tenga que pedir. Pero en este momento, y creo que lo deberéis comprender, objetivo número 1 es la extinción del incendio, que como bien sabéis es un incendio grave. Luego ya vendrá la segunda parte, que lógicamente se hará una evaluación de los daños que han ocurrido y en función de esa evaluación pues se solicitará lo que se tenga que solicitar. Pero objetivo número 1, extinción, y que los ciudadanos que en estos momentos están desplazados puedan volver a sus casas. Nadie se hace a la idea de lo que sienten ahora mismo esa gente que están desplazados. Sienten que lo han perdido todo, y sienten una inmensa tristeza. Por tanto, hay que estar con ellos y por eso es fundamental intentar extinguir el incendio y que los vecinos vuelvan cuanto antes a sus municipios. Luego vendrá la segunda parte. ¿Más preguntas? Sí, bueno, yo por precisar dos cuestiones. Sobre el tema de los bonos de tren, que ha dicho que es el 83% de los servicios. Entiendo que se queda fuera a larga distancia, que es el Alvia, pero quería saber si tiene datos de cuántos abonos se venden en Extremadura en esos servicios de media distancia, que es el dato que Renfe no facilita. Aunque veo que no lo tiene el dato. Y luego, sobre el tema de la universidad, ha dicho que son 800.000 euros, pero como esta medida se ha llevado a cabo en 2 cursos, el pasado y este, quería saber si ese es el coste total de los 2 cursos, o sea, 400.000 por curso, incluyendo además tanto la matrícula de asignaturas como los máster. En primer lugar, el dato del que me hablas, precisamente lo hemos pedido a Renfe y todavía no nos lo ha solicitado, porque creo que sería también, nosotros creemos que es interesante saber el número de usuarios total que en estos momentos se podría beneficiar. Los datos que tenemos son los que te he dicho, son 130 servicios semanales y el 83% del servicio ferroviario. Pero el número total de usuarios, ese número no lo tenemos, aunque sí es verdad que se lo hemos solicitado, como digo, a Renfe. En principio, los 800.000 euros que se han aprobado son para el curso 2022-2023. ¿Más preguntas? De nuevo sobre el incendio. No sé si nos podría actualizar la situación, las últimas informaciones que tienen sobre cómo evoluciona. Miren, con el incendio, y permítanme, yo creo que tenemos unos magníficos profesionales del Infoes ahora mismo allí trabajando. Concretamente, yo he escuchado hoy al coordinador del plan del Infoes explicarse maravillosamente bien y en estos momentos desde Presidencia de la Junta está totalmente coordinado con la Consejería de Agricultura y hemos decidido que en materia de comunicación es el propio Infoes el que va a ir puntualmente informando de lo que está aconteciendo en ese incendio. Porque además yo creo que es lo mejor para todos. Es lo mejor para todos. Hace escasamente media hora creo que se ha dado la última actualización por parte del 112, la última actualización por parte del Plan Infoes y lo que hemos decidido en coordinación con la Consejería de Agricultura, que es la competente, es que sean ellos y fundamentalmente los coordinadores del Plan Infoes los que diariamente actualicen las noticias que se vayan teniendo. La idea es que por la mañana haya una actualización y que por la tarde haya una nueva actualización sobre lo que está ocurriendo en el incendio. Pero yo creo que en estos momentos, teniendo un incendio en manos de profesionales tan cualificados como los que hay en Extremadura, es justo que esos profesionales cualificados sean los que a la ciudadanía nos digan cómo está la situación del incendio. Por eso permítame que son ellos,
y además esto está coordinado, como digo, desde Presidencia con la Consejería de Agricultura, que sean ellos los que nos transmitan y nos actualicen la información de lo que está pasando en estos momentos en las URDES. ¿Más preguntas? Sí, una cuestión respecto a la licitación de los vuelos de la OSP. Me gustaría saber cuándo fue la anterior y la subida, según ha dicho, es de un 33%. Entiendo que sobre todo será para asumir los incrementos de combustibles y de ese tipo de gastos que tantos han subido. ¿La licitación? La licitación anterior también salía por esos 30 servicios o 30 vuelos, como lo queramos llamar. La licitación anterior la nueva licitación cumple el 27 de octubre, o sea, el 27 de octubre ya tiene que haber un nuevo operador. Como bien saben, la licitación no la saca la Junta de Extremadura, la licitación la hace el propio Ministerio y, lógicamente, para esta nueva licitación pues ha habido unos costes que difieren con los que hubo en la última licitación. No somos todos conscientes de la situación que tenemos, pero además lo importante es volver al servicio que había prepandemia, porque además es que así lo están demandando. Un servicio que por la pandemia no se pudo acometer debido a que la demanda de usuarios en esos vuelos cayó en picado, por decirlo de alguna manera. Pero lo que se pretende es, a partir del 28 de octubre, un nuevo servicio en el que se recuperen los servicios que había prepandemia. Y, como digo, esa licitación la hace el Ministerio, la Junta de Extremadura, lo que pone es parte del convenio de obligación de servicio público que, como digo, pues se incrementa en este caso en 900.000 euros. ¿Más preguntas? Muy bien, muchísimas gracias.